Seguidamente vamos a invitar en esta noche de homenaje al ilustre cajamarquino José Gálvez Egusquiza, héroe del combate del 2 de mayo del año 1866, doctor Carlos Enrique Becerra Palomino. Antes al doctor Antonio Zapata Velasco, que ya nos acompaña, está en la mesa acompañando al señor congresista. Doctor Antonio Zapata Velasco, catedrático del Departamento de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú y Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Doctor Antonio Zapata, por favor. Buenas noches con todos. Yo quería empezar saludando a todos ustedes, cajamarquinos, cajamarquinas, que están hoy día presentes para celebrar a don José Gálvez y agradecer la invitación que me ha realizado el congresista Amas Ifuen, que me permite dirigirles unas palabras y conversar con ustedes alrededor de la obra de esta persona que constituye uno de los pocos héroes civiles del Perú. Yo estoy seguro que ustedes conocen los rasgos principales de su vida. Los acabamos de escuchar también en las palabras del doctor Fidel Ramírez y considero que en la educación escolar que ustedes han recibido, pues la vida de José Gálvez en sus grandes rasgos la tienen conocida. De tal manera que en vez de insistir por esa vía, yo voy a discutir algunos problemas que plantea su vida. El primero de los cuales es el tema de la virtud revolucionaria, la virtud republicana. Me explico. Si uno revisa los datos básicos de la vida de José Gálvez, se encuentra que él era una persona que veía todo desde el mundo de la moral, que quería libertad, que quería justicia y quería que la gente tenga un comportamiento cívico, que la gente se preocupe por el destino del país y que tenga una amplia tolerancia con el pensamiento de los demás. Un liberal radical y una persona muy virtuosa. La época que le toca vivir es una época de gran corrupción, es la época del guano. Y en contraste hay algunas personas como él que en este mismo periodo destacan por ser muy puros, por ser incorruptibles. Y de este modo, la vida de José Gálvez plantea el siguiente problema. ¿Cuándo las personas morales gobiernan un país? ¿Cuándo los virtuosos acceden al poder? Porque normalmente no. Dice el historiador Jorge Basadre que por el contrario, los seres humanos tienden a seguir en situaciones normales a quienes tienen los mismos defectos que ellos. De tal manera que observa los defectos de los líderes y comprenderás al pueblo que los elige. Ese es el razonamiento de Jorge Basadre. Y entonces la paradoja que plantea José Gálvez es ¿cuándo los puros acceden al poder? ¿Cuándo los puros son catapultados a gobernar una nación? Porque normalmente estas personas virtuosas, republicanas, son odiosas para el poder. El poder no gusta de ellos y solo las crisis y los grandes desafíos proyectan a los puros al ejercicio del gobierno. Así fue en el caso de José Gálvez. Una gran crisis, reaparecen los españoles, se apoderan de las Islas Chincha, la principal riqueza del Perú de aquel entonces, porque estaban los depósitos de guano, que eran por mucho la principal exportación del Perú. Entonces, ante una gran crisis, amenazada la República, perdido su sustento económico,
es que accede un grupo de gente de primer nivel, entre los cuales, como se ha dicho ya por parte del doctor Fidel Ramírez, José Gálvez cumple el rol articulador, llamado Gabinete de los Talentos. Es con ese gabinete que se afronta el 2 de mayo de 1866 y ahí, como ya se ha dicho, pierde la vida José Gálvez. Lo cual me permite plantear el segundo problema del cual quería conversar esta noche con ustedes. Es el tema del sentido de su sacrificio. Durante los años anteriores, José Gálvez se esforzado en construir un partido liberal, el primer partido liberal que tuvo el Perú. Era un partido civilista, en el sentido que era un partido que buscaba la candidatura de civiles. Y era un partido liberal radical. Ese esfuerzo había dado bastante resultado y existía en el Perú el primer partido político que se constituye en torno a este tipo de ideas, lanza un candidato, el primer candidato civil, Domingo Elías, y proyecta un gran líder que es José Gálvez. Muere José Gálvez y con su muerte desaparece el líder natural de un partido que estaba naciendo. Y ese partido que estaba naciendo pierde el compás después del fallecimiento del líder. A continuación, lo que vendrá más bien es un segundo tipo de liberalismo, un liberalismo más de ricos, de clase alta, de sectores muy de la élite de la sociedad limeña, y ese segundo liberalismo es el que encarna Manuel Pardo y el partido que se llama estrictamente el Partido Civil. Entonces, hubo una primera formación política que era más radical, a ella pertenece Gálvez y su muerte significa el fin de esa opción para dar paso al segundo liberalismo peruano, el liberalismo más oligárquico del Partido Civil y de Manuel Pardo. Pero liberalismo al fin y al cabo. En ese sentido, su muerte significa el fin de una opción política. El sacrificio de Gálvez es el final del primer partido liberal peruano. Y el tercer punto, ya para terminar, no aburrirlos tanto, tiene que ver con las circunstancias mismas de su muerte. Cuando falleció, vestía casaca de coronel, no obstante que era un abogado y más bien profesor universitario. Pero las circunstancias del conflicto con España lo habían llevado a ser ministro de guerra y a vestir con uniforme el día de la muerte. Y él, que era un liberal radical, como he dicho, cuando le sacan el uniforme encuentran un cordón de los franciscanos. Entonces, estas circunstancias finales de la vida plantean un último enigma sobre su trayectoria. Es el tema de la coherencia. ¿Es coherente ser un civil, morir de uniforme y siendo liberal tener un cordón franciscano debajo del uniforme, junto al cuerpo? Y la respuesta de su principal biógrafo, que se llama Jorge Guillermo Leguía, es que sí, que es muy coherente y que esa coherencia es la coherencia de alguien apasionado, la coherencia de alguien que vivía en el mundo de las ideas, pero esas ideas estaban nutridas por una pasión. Y lo que caracterizaría a José Gálvez es haber vivido intensamente, haber desarrollado sentimientos y haber construido una carrera política para dar de curso a esos sentimientos de hermandad
y de fraternidad con el resto de la humanidad que constituyeron el fin de su vida. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, doctor Antonio Zapata Velasco.